Vamos a arrancar ya este nuevo seminario formativo del Sevier. Daros las gracias por estar aquí, por asistir. Buenos días para aquellos que os sumáis desde distintos puntos de América y buenas tardes para aquellos que lo hacéis desde España. En este caso contamos o tenemos el lujo de contar con el doctor Óscar Inzunza y doctor Emilio Farfán, que van a abordar una nueva sesión formativa en la que una sesión práctica imperdible que girará en torno a la aplicación del conocimiento morfológico con el reporte de un caso, puentes miocárdicos, muerte súbita de un deportista amateur. Y arrancaremos primero con una intervención del doctor Emilio Farfán, que va a hacer un recorrido por la obra. Os invitamos a participar activamente a través del chat con vuestras preguntas, vuestras sugerencias. Al final de todo, no perdáis detalle de toda la sesión y de lo que nos van a contar los doctores, Farfán e Inzunza, porque al final habrá un sorteo de dos copias digitales de la obra. Así que sin más, cedo la palabra, doctor Farfán, son todos suyos. Arrancamos. Comienzo. Bueno, muchas gracias, Javier. En primer lugar, saludo a todos los asistentes, agradezco la participación el día de hoy y les comento un poco cómo va a ser la estructura. Vamos a realizar hoy día dos presentaciones, una en la cual comienzo yo presentando el texto Anatomía topográfica que escribimos junto con el doctor Insunza, y a continuación él les va a hacer la presentación de un caso clínico en el cual además se utiliza este texto para poder responder o comprender un poco la situación que se plantea en el caso. Entonces, ahí se está viendo mi pantalla. ¿Me podrías confirmar, Javier, por favor? Sí, se ve. Sí, perfecto, se Muy ve. bien. Muchas gracias, doctor. Bien, pues les presento este libro. Se llama Anatomía topográfica con aplicación médico-quirúrgica, un libro que publicamos en conjunto con la editorial Elsevier y que salió este año 2025. Y es un libro que en realidad presenta algunas características bien particulares, y eso es lo que yo hoy día les quiero presentar. Bueno, como el nombre señala, este es un libro de anatomía que es topográfica. Los contenidos corresponden entonces a contenidos abordados de manera regional. Como pueden ver allí está el doctor Insunzo. Ustedes quienes lo pueden ver en cámara van a ver que se parece mucho. Y este es el primer capítulo. Es un capítulo que se llama Generalidades del cuerpo humano. En este capítulo se describen los términos básicos de descripción, posición anatómica, relaciones, planos, ejes, clasificaciones, y también se habla un poco respecto de diferentes sistemas, como sistema circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, pero de una manera muy general, como una forma introductoria, ¿cierto?, respecto a los contenidos. El capítulo 2 es un capítulo de cabeza. Este capítulo tiene la particularidad de que ahonda bastante en contenidos de cabeza. A nuestra percepción con el doctor Insunza consideramos que en general muchas veces los libros más modernos tienden a simplificar muchas cosas que después en la práctica clínica cuesta un poco comprenderlas. De ahí, por ejemplo, en que nosotros aquí, como se ve el cráneo, hemos definido, por ejemplo, realizar la descripción de los huesos por separado, más que solamente un conjunto donde se ve el cráneo por diferentes normas, ¿cierto? Facial, vertical, base. No, acá, además de eso, incluimos también descripción por huesos como para dar un detalle bien preciso de las características que tiene el esqueleto de la cabeza, y por supuesto también cada una de sus regiones. Se aborda el oído, la órbita, la cavidad nasal, cavidad oral. Cuello es un capítulo que está organizado en, primero, la composición general del cuello en términos de organización esquelética y facial, pero también se aborda por triángulos, un triángulo o región cervical anterior, lateral posterior, y termina describiendo las vísceras del cuello, en este caso desde la vía aérea, digestiva y linfática. Después tenemos columna vertebral y dorso. Este es un capítulo que tiende a combinar contenidos con otros capítulos. Sin embargo, acá está lo medular. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando describimos la columna vertebral, acá nosotros hablamos a lo mejor de las vértebras cervicales y las describimos en detalle. No obstante, puede ser que cuando usted esté leyendo el capítulo de cuello también aparezca alguna descripción, en ese caso, de vértebras cervicales
o lo mismo pasaría quizás con las vértebras lumbares. Entonces, este es un capítulo que es un poco transversal, obviamente, a lo largo de la columna. Eh, una particularidad acá fue la clasificación que tuvimos que hacer con la musculatura. Muchas veces ustedes leen que hay clasificaciones que dicen, por ejemplo, músculos intrínsecos, extrínsecos o músculos axioapendiculares, y eso es porque la terminología anatómica internacional no nos da una clasificación. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, en la parte muscular, quisimos hacer una descripción por capas numeradas, capa uno, 2, 3, 4, 5, para darle un sentido muy real al cómo van apareciendo los planos musculares de acuerdo a cómo uno va haciendo la disección, desde la piel, ¿cierto? Desde lo superficial hasta el tejido óseo. El capítulo de miembro superior es un capítulo organizado también, como todo el libro, ¿cierto? De manera regional. Tiene una región escapular, pectoral, deltoidea, braquial, antebraquial y va estructurando los contenidos de manera estrictamente regional. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá a la derecha el antebrazo y ustedes van a ver que, por ejemplo, aquí dice arteria recurrente radial o arteria nutricia del radio o ramas musculares de la arteria radial. Claro, esto aplica, por ejemplo, cuando hablamos de antebrazo, porque la arteria radial habita, ¿cierto?, este territorio. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del nervio ulnar, que ustedes lo ven pasar por acá, este es un nervio que transita por la axila, por el brazo, por el antebrazo y por la mano. Entonces, en este sentido, nosotros quisimos hacer una descripción de manera muy regional y en este sentido uno puede ver la descripción del nervio ulnar en el brazo, la descripción del nervio ulnar en el antebrazo, haciendo mucho énfasis en las relaciones en la región que estamos viendo y por supuesto las ramificaciones que está dando en ese nivel. El capítulo de tórax es un capítulo que se caracteriza por comenzar hablando de desde la piel, eh, reconociendo en este caso la importancia, por ejemplo, de maniobras como son la auscultación, procedimientos de punción y cómo uno puede palpar el esqueleto de la caja torácica para realizar este tipo de procedimientos o abordaje. Partimos describiendo desde la piel y hacemos énfasis en puntos óseos que son relevantes para este tipo de maniobras. Por ejemplo, aprender a palpar una segunda costilla, porque eso me permite identificar a lo mejor los espacios intercostales y quizás con eso en algún momento donde se hable de los puntos de auscultación los mencionaremos. Entonces, quisimos hacer ese énfasis en la parte más superficial. Algo similar hicimos con abdomen. En el caso de este capítulo de abdomen, efectivamente partimos también desde la superficie, definiendo planos, líneas, regiones y cuadrantes del abdomen para poder hacer, por ejemplo, la identificación y palpación de estructuras o su relación con algún tipo de abordaje. En este caso, en abdomen, describimos los contenidos por cavidad peritoneal y cavidad retroperitoneal, haciendo énfasis entonces en estos dos subcompartimentos que va a tener el abdomen y reconociendo su relación directa con la pelvis. Sabemos que la verdad, y como dice acá arriba, miren, esto es una cavidad abdominopélvica. No son dos cavidades distintas y en ese sentido las relaciones anatómicas, el recorrido de una estructura influyen y por lo tanto los explicamos de esa manera. Acá tenemos la pelvis, algo que no he comentado, si se dan cuenta, a lo largo del texto siempre vamos combinando fotografías con esquemas. Estas son fotografías que corresponden a disecciones que realizamos nosotros durante varios años y que nos parecen necesarias. En general, hoy día los libros que muestran fotografías eh, no son tantos, por lo menos en la parte de texto. Entonces, a nosotros nos parecía muy relevante combinar el esquema, que es muy importante para entender algún contenido, con la fotografía que en el fondo nos está mostrando una realidad general. Sabemos que cuando vemos un esquema muchas veces se quitan cosas para mostrar lo que realmente queremos explicar. En este caso, se va complementando constantemente en el libro el uso de fotografías con el uso de esquemas que en este caso fueron facilitados por el doctor Richard Drake, que hace anatomía básica para estudiantes, que también es de acá de la editorial Elsevier. Grey para estudiantes, comúnmente conocido.
Finalmente tenemos el capítulo de miembro inferior. Este es un capítulo que, al igual que en todos los capítulos, combina en este caso, como ven, fotografías con esquemas, se hace una descripción regional y también se abordan los contenidos de acuerdo a la región. Es decir, uno podría ver, por ejemplo, eh, las relaciones de la vena safena, por ejemplo, en el muslo o en la pierna, ¿ya? Y describido, o sea, perdón, descrito en la región que corresponda. Respecto a la estructura del libro, cómo está hecho, especialmente para la parte visceral, hemos querido hacer como una descripción muy morfológica. Por ejemplo, acá tenemos la descripción de la tráquea y dice tráquea, porción torácica. Entonces, estos párrafos que ustedes ven acá corresponden a párrafos que describen únicamente la anatomía traqueal, la composición por cartílagos, los ligamentos anulares, la relación con algunas vísceras. Entonces, todo esto es anatomía. Entonces, la primera descripción de las vísceras, por ejemplo, acá es anatomía, continúa con función. Por muy básica o breve que a veces sea la función, la colocamos igual, explícita, con un título que dice función de la tráquea. Después siempre viene otro título que es vascularización e inervación, en este caso traqueal. Y aquí se habla de arterias, venas, linfáticos, y después se habla de la inervación que corresponda, que en este caso es autónoma, y si es autónoma se dice simpático, parasimpático, para lo que es visceromotor, ¿cierto? Y aferente visceral para lo que sería sensitivo. Eh, Luego viene otro título que es microestructura de la tráquea, que en este caso sería la descripción un poco histológica, donde se ven cuáles son los estratos, las características de las diferentes capas y los elementos que contienen. Y terminamos con el desarrollo embrionario, que tiene en el fondo una breve descripción de dónde se origina la tráquea, en este caso, y cómo son en el fondo sus hitos evolutivos. Por lo tanto, cada vez que hacemos la descripción de alguna víscera, nosotros acá vamos a hacerlo de esta manera. Primero la anatomía, luego la función, después vasos y nervios, microestructura y desarrollo. Es decir, un enfoque muy morfológico. Y lo mismo uno podría después decir quizás con el árbol bronquial, que va a estar muy relacionado con la tráquea, ¿cierto? Pero se hace lo mismo. Así es que esa es la estructura en general, en cómo se presentan los contenidos. También incluye un atlas fotográfico. Este es un atlas de anatomía seccional que está hecho desde la cabeza hasta los pies. En este atlas ustedes van a encontrar cortes, por ejemplo, de tipo horizontal, pueden haber cortes sagitales o cortes frontales, quizás como se ve aquí, de cabeza. Aquí está, por ejemplo, un apartado que nos muestra tres imágenes de el atlas fotográfico en la parte de cabeza y cuello. También tenemos tórax como un solo, como una sola unidad de este atlas. Después viene abdomen y pelvis. Y aquí es súper importante, cuando uno va haciendo todo el screening, ¿cierto? Uno va recorriendo las imágenes, vemos cómo pasamos de una cavidad abdominal a una cavidad pélvica. Sin embargo, entendemos que, por ejemplo, para efectos clínicos es lo mismo. Luego tenemos acá la parte de sistema locomotor. Existe un apartado de miembro superior y un apartado de miembro inferior. Entonces yo aquí lo que hice fue escoger algunas fotografías que pueden ser representativas. Sin embargo, la verdad es que tiene aproximadamente 80 fotos, si no me equivoco, este atlas fotográfico de anatomía seccional, y que nos sirve mucho para relacionar con técnicas de imagen como pueden ser, por ejemplo, un TAC o una resonancia magnética. Así que este es un apartado del Atlas que está al final del libro. Uno lee todos los contenidos, los 9 capítulos primero, pero al final tenemos entonces este Atlas como un anexo, como un apartado. Otra característica del libro son los cuadros celestes. Estos son cuadros que hablan mucho de variantes anatómicas. Nosotros la verdad que valoramos mucho la variación anatómica, la variabilidad, reconocemos la importancia, sabemos que cada vez que practicamos disección en algún cuerpo, eh, nos vamos a enfrentar a un cuerpo que es nuevo y que por lo tanto, si bien uno puede tener una idea de qué es lo que puede esperar en la medida que vamos levantando algún plano, no necesariamente va a ser así. Y claro, eso obedece entonces a esta situación que es la variabilidad anatómica, y nosotros quisimos rescatarla. Si ustedes revisan los textos
más antiguos, el Testí, por ejemplo, eh, tenía este subtítulo que dice variedades, donde describen variaciones anatómicas, pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo, los textos han ido siendo cada vez más acotados y creemos que eso termina simplificando muchas veces los contenidos y nosotros al contrario queremos que se tenga presente este tipo de situaciones y para eso publicamos acá estos cuadros celestes que en el fondo son resúmenes de publicaciones científicas que la mayoría son de autores hispanoparlantes, ¿ya? La terminología anatómica internacional y clásica, ambas son utilizadas en este texto. Reconocemos y valoramos la importancia que tiene la terminología anatómica internacional para poder organizar los contenidos, para poder entenderlos. Sin embargo, también somos conscientes de que en la práctica clínica muchas veces se utiliza, especialmente por aquellos clínicos que son mayores, los epónimos, por ejemplo, y por lo tanto, para tratar de armonizar, para tratar de aunar esta situación, en lugar de escoger una o la otra, lo que hacemos es que en el texto escribimos todo en terminología anatómica internacional, la última versión, la del año 2019, pero entre paréntesis nosotros preservamos los epónimos o los términos clásicos que sean de amplio uso. Por ejemplo, aquí, no sé, uno puede leer que dice el surco para la auditiva y aquí dice o trompa de Eustaquio o línea arqueada o arco de Douglas. Si se dan cuenta, está en negrita y entre paréntesis, dando a entender que esto es un nombre alternativo y por lo tanto con esto nosotros queremos que podamos llegar tanto al estudiante que a lo mejor está en el curso de morfología, donde los profesores de anatomía generalmente son muy usuarios de la terminología anatómica, como también llegar a los clínicos que en general son más usuarios de los términos clásicos. Entonces tratamos de armonizar, combinar estas dos descripciones. La aplicación clínica, ¿en qué consiste? Muchas veces estamos describiendo alguna estructura y nosotros la verdad que tenemos la suerte que en el lugar donde trabajamos acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos relacionamos mucho con gente del ámbito clínico. Siempre en nuestras actividades prácticas vienen profesionales de las diferentes especialidades, cirugía, traumatología, otorrino, y cada vez que ellos vienen, nosotros aprendemos de ellos. Entonces, claro, fuimos escuchando con el tiempo qué cosas ellos hacían más énfasis cuando nos venían a apoyar al pabellón, y esas cosas nosotros las escribimos acá. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, en este cuadro dice que el nervio radial se dirige hacia el músculo supinador, el ramo profundo, lo perfora, pasa entre las dos capas musculares del supinador y entre ellas suministra el ramo muscular para el supinador. Entonces, esta relación es clínicamente relevante, dado que allí se puede generar una neuropatía compresiva conocida como el síndrome de la arcada de Frozen. Con ese titular, básicamente esperamos que en el fondo el estudiante recuerde la relación de este músculo, de este nervio que perfora este músculo. O lo mismo acá, por ejemplo, comentamos de las ramas de la arteria cólica derecha y aquí se menciona ese, que como estos vasos transitan en este caso por los márgenes o bordes laterales, los vasos parietales que están allí son de poca importancia y eso permite realizar la maniobra de Kettlebridge cuando se quiere, por ejemplo, levantar el colon, ¿cierto? O la maniobra de Mattox para poder acceder a estructuras que son de situación retroperitoneal. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de aplicación clínica, corresponden a comentarios que nosotros hacemos de maniobras quirúrgicas, maniobras diagnósticas, que se relacionan con la estructura que estemos describiendo. Más que un cuadro como lo han presentado acá, está a lo largo de los párrafos de descripción anatómica. Y luego tenemos la discusión, que en este caso nosotros reconocemos y resaltamos que hay algunos términos, algunas situaciones de la descripción anatómica que no están del todo resueltas y las planteamos como discusión, más que querer decir una verdad o definirlo. Por ejemplo, aquí se está hablando del plexo hipogástrico superior, se dice que está conformado por fibras que son de tipo simpático y que vienen en este caso de los nervios placínicos lumbares.
Entonces, fíjense que aquí planteamos una discusión. Dice, a diferencia de lo que describen la mayoría de los autores, de Stee, Rubier, Delmas, Ripperda, Bravich, Moore, Standring señala que el plexo hipogástrico superior contiene también fibras que son parasimpáticas. Entonces, claro, si ustedes leen todos los libros que yo cito acá, ¿cierto? Que menciono acá, donde se habla de fibras que son de tipo simpática, hay un autor que dice, no, este también tiene fibras parasimpáticas y plantea de hecho un recorrido de estas fibras y cómo abordan en este caso al intestino. O por ejemplo, en este otro cuadro se comenta un poco qué pasa con las comunicaciones entre ambas celdas renales, derecha e izquierda, ¿se comunican o no se comunican? Entonces aquí por ejemplo dice, hacia medial las hojas se unen en relación con los elementos del pedículo y esta es materia de discusión, dado que se discute la posible comunicación y aquí se plantea, por ejemplo, lo que dicen los autores de la anatomía. Por ejemplo, Rubier dice que la celda es completamente cerrada, pero Standring dice que puede haber comunicación entre ambas, mientras que Moore dice que es posible que algún contenido absceso pueda diseminar hacia la celda contralateral. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a ver qué decía la literatura y claro, ahí empezamos a encontrar diferentes apreciaciones donde finalmente comentamos que la comunicación podía existir ante la presencia, por ejemplo, de algún elemento como puede ser pus, sangre, orina o algún gas. Por lo tanto, cuando hablamos de discusiones que acá en el libro discutimos algunas ideas que no están resueltas, no las resolvemos nosotros, sin embargo, queremos levantar esta discusión, incentivando también un poco la propia inquietud de quienes nos estén leyendo. Así es que esa es la presentación que yo les tenía del libro Anatomía topográfica con aplicación médico-quirúrgica. No sé, Javier, si dejamos el espacio para alguna pregunta o pasamos a la siguiente presentación. Veo que el chat estuvo activo. Ya me dirás. Sí, doctor. Creo que vamos a continuar con la sesión del doctor Inzunza. Tenemos algunas Perfecto. preguntas aquí ya redactadas para formularse a continuación, así que si os parece, continuamos con el guión previsto, con esta parte, con el reporte del caso, y luego, si os parece, formulamos unas preguntas y hacemos el sorteo al final. Perfecto. Muchísimas Súper. gracias. Pues Eh, son todos suyos, doctor Inzunza. ok, quiero primero agradecer a Elsevier por permitirnos esta actividad que está congregando a gente de Latinoamérica. Es muy grato ver que tenemos audiencia a lo largo de nuestra querida América Latina y eventualmente algunas personas en España. Y primero quiero decirles que nosotros que somos anatomistas gozamos con la anatomía porque es una ciencia básica, porque es una ciencia que permite ir descubriendo cada vez cosas. No todo está escrito en la anatomía que escriben los textos. Hay cosas por escribir, muchas aplicaciones, muchas variaciones que hay por escribir. Y lamentablemente, los cursos de anatomía para las carreras del área de salud cada vez son más alumnos, menos docentes, menos horas de actividad teórica y práctica y menos acceso a recursos cadavéricos, de modo tal de que nos van cada vez eh, encerrando, ¿cierto?, en esta situación de que tenemos menos docentes, menos recursos cadavéricos y menos tiempo para poder pasar estos temas. Y lamentablemente de esa anatomía podríamos decir así como poética que nos muestra Prestige, que nos muestra Rouvier, tenemos que proyectar ahora una anatomía que sea súper eh, fiel a los contenidos, ¿cierto?, de la descripción anatómica, pero con una proyección clínica. Los estudiantes que están en nuestros cursos de los primeros años de las carreras van a ser prontamente requeridos de sus conocimientos prácticos anatómicos en la clínica y felizmente nosotros hemos logrado tener un grupo clínico, docentes clínicos que operan, que trabajan en el hospital y que nos vienen a hacer, ayudar en esta docencia. Y la clave para ellos es, les pedimos, digan ahora en estos cursos básicos de anatomía los tips clínicos, tips anatómicos que van a utilizar en la clínica. Y eso es lo que pretende mostrar este texto, ¿cierto? Un sólido conocimiento anatómico y la proyección clínica. Y a partir de ese relato, de esa forma de presentar la anatomía, es que le hemos preparado a ustedes este reporte de un caso de una característica anatómica que es una variación
y eventualmente puede llegar a ser incluso una anomalía, ¿cierto? Que son los puentes miocárdicos, que curiosamente, si bien esto está descrito, las primeras descripciones son de fines del siglo XVIII. Me llama la atención, Emilio, que Testino no los tiene, no reporta los puentes miocárdicos. Y en los últimos 20 años ha habido harto movimiento en este tema por la muerte súbita. Entonces hemos tomado un dato de la literatura para mostrar un caso que es real, que en más de alguna persona tiene que haber escuchado que esto ha ocurrido y que tiene una base anatómica bien específica y que eventualmente puede, en la medida que las poblaciones van envejeciendo, puede comenzar a ser, ¿cierto?, una situación clínica que va a ir a más en lugar de ir a menos. Entonces, eso es lo que yo les quiero presentar ahora a continuación. Quiero ver qué es lo que dice el chat. No vi nada del chat. Eh, Sí, hay una pregunta sobre el libro. Bien, entonces, este es el reporte de caso, puente miocárdico, muerte súbita de un deportista amateur, ¿cierto? Y el caso es el siguiente. El 11 de mayo de 2014, a las 11:50, en el segundo tiempo de un disputado partido de fútbol, un defensor del Club Deportivo Peñarol de Pitalito. Pitalito es una ciudad que queda en el departamento de Huayla, en Colombia. Se desploma súbitamente, sin mediación alguna, de algún defensor del equipo contrario. Es decir, la persona cae sin que haya participación de otro contrincante, y ante esa situación, el jugador caído es atendido por el equipo de paramédicos que acompañan al club, quienes detectan pulso regular y comienzan de inmediato la RCP, y se llama entonces al número de emergencias locales, que es el 125. Esta RCP, ustedes saben, tiene que hacerlo una persona que tenga conocimiento para no poder generar algún daño en el paciente que está siendo asistido con RCP. En un tiempo bastante corto, en 8 minutos, llega a la ambulancia el cuerpo de bomberos voluntarios de Pitalito al campo de fútbol, y el equipo de urgencia mantiene la RCP monitorizando al paciente durante otros 30 minutos. A los 40 minutos de iniciada la emergencia médica, el paciente es declarado muerto. Esta es un dato que aparece son datos que aparecen en la literatura y que lo hemos amoldado, ¿cierto?, acomodado para una situación particular en un país, en este caso Colombia. Según sus padres, el paciente llevaba una vida normal, fumador y bebedor social, no tenía antecedentes de ninguna enfermedad importante como dolor torácico, disnea, arritmias ni otros síntomas de cardiopatía. No se reportó ninguna otra muerte súbita en el entorno familiar del paciente, y el occiso es derivado al servicio médico legal para practicar la autopsia de rigor que debe hacerse en caso de estas muertes que ocurren en la vía pública. Y el reporte tanatológico señala paciente TACO, TACO, masculino, 1,70 m de altura, 78 kilos de peso, y al examen macroscópico se observa que el corazón presenta una hipertrofia concéntrica simétrica del ventrículo izquierdo, se ve abundante depósito de grasa subepicárdica, y se ve que el surco interventricular anterior está borrado más o menos en su tercio medio. Esto corresponde a las ramas que llegan, arterias y venas que llegan al corazón, ¿cierto? La aorta y la pulmonar, ¿cierto? Las venas pulmonares que están por acá. Y esa es la imagen que presentaba macroscópicamente este corazón de este paciente que había fallecido de forma repentina durante la disputa de un partido de fútbol entre amateurs de ese deporte. El médico legista, ¿cierto?, realiza el examen mesoscópico del corazón, ¿cierto?, y hace cortes laminares a lo largo del surco interventricular anterior, y en estos cortes se aprecia que la arteria descendente anterior o interventricular anterior tiene un tránsito por debajo del miocardio, no en la superficie del corazón, sino que tiene una parte que está cubierta por musculatura cardíaca en un tramo de más o menos 2 centímetros de longitud.
y después se hace un poco más superficial. Y esta situación de este puente de tejido miocárdico que está em, emboscando, ¿cierto? Está colocando por debajo el trayecto de la arteria descendente anterior, es más o menos una longitud de 2 centímetros de largo, ¿cierto? Y ocurre más o menos en el tercio inicial de la arteria descendente anterior. Esto es un puente miocárdico. Mide 2 centímetros de largo, ¿cierto? Y el grosor, la distancia que hay entre la pared de la arteria y la superficie del corazón son más o menos entre 5 y 8 centímetros. Macroscópicamente, los otros órganos torácicos no mostraron ninguna anomalía significativa y sí se observa abundante grasa visceral subepicárdica en el surco en relación con el surco interventricular anterior. Se toman muestras de estas secciones laminares, ¿cierto? Y se observa que al corte histológico con tinción glicómico de Hassan, se observa que el corazón muestra un trayecto intramural de la arteria descendente anterior, sin patología de esta arteria, de esta rama de arteria coronaria izquierda, pero además llama la atención de que rodeando el entorno de la arteria se ven fibras miocárdicas, ¿cierto? Que están haciendo una especie como de vaina a este trayecto intramural de la arteria descendente anterior. Eso es típico de un puente miocárdico. A la histología de las fibras musculares, este es un corte normal, y aquí se aprecia entonces en el corte del corazón afectado por la hiperplasia ventricular, se observa una alteración de la arquitectura de la disposición muscular en el corazón, en el miocardio, ¿cierto? Y esta imagen con tejido fibroso, y esta imagen es compatible con el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Y eso se vio también en las características macro que tenía este corazón de este paciente, que pesaba el corazón más o menos como 470 grados, siendo que el rango medio va entre 250 y 350 gramos de peso del corazón en una persona normal. En nuestra descripción en el texto nombramos que la arteria interventricular anterior transita por el surco interventricular anterior en dirección al vértice del corazón, al cual puede sobrepasar para anastomosarse con la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. Estas se llaman clínicamente descendente anterior y descendente posterior. Durante su trayecto, esta arteria interventricular anterior emite colaterales, ¿cierto?, de diverso calibre, irrigan el cono arterioso del corazón, que irrigan la parte más derecha de la pared anterior del ventrículo derecho y la cara anterior del ventrículo izquierdo. Se describe una rama diagonal que transita de manera oblicua, ¿cierto?, por la pared esternocostal del corazón, y cuyo calibre generalmente es considerable, un poco casi del mismo calibre del tronco de la arteria descendente anterior. Las ramas interventriculares septales irrigan los 2 tercios anteriores del septum interventricular, de modo tal de que prácticamente esta arteria descendente anterior irriga la pared anterior del ventrículo izquierdo y la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho y los 2 tercios anteriores del septum interventricular. El corazón recibe irrigación de las arterias coronarias, el drenaje venoso, esto está en nuestro texto, ¿cierto? Va por las venas cardíacas, ¿cierto? En este caso, en esta zona particular, va por la vena cardíaca mayor, que tiene el trayecto inverso a la descendente anterior. Y generalmente estos vasos están cubiertos por tejido adiposo, de modo tal de que no siempre son fácilmente visibles. Y en algunos casos se ve entonces que aparecen estos famosos puentes miocárdicos, como en esta imagen que tenemos acá. Estas fibras de miocardio cubren algunas secciones del trayecto de las arterias coronarias y de las venas, y estos puentes miocárdicos es un hallazgo relativamente frecuente. Se dice que la prevalencia es entre el 20 y el 40%. En general, afectan más a hombres que mujeres, y
esta situación puede generar, ¿cierto?, alguna sintomatología como angina, arritmias, infarto del miocardio y muerte súbita, como la que vimos en el caso que hemos presentado. Este es un autor que publicó esto en 1886 y este es un autor latinoamericano. Estos puentes miocárdicos em, pueden ser bastante profundos, como en el caso que vimos, y además pueden estar envueltos por esa vaina que yo les describí en la sección histológica que está rodeando la vaina a todo el trayecto de la arteria descendente anterior, de modo tal de que con el sístole, ¿cierto? Se llegaba a reducir drásticamente el flujo a través de la arteria, producto de la contracción del miocardio que estaba en relación con esa arteria que está con el puente miocárdico. La angiografía coronaria muestra un puente miocárdico importante en el segmento distal de la arteria descendente anterior, como también en la rama diagonal. Esto corresponde entonces a lo que ocurre en el flujo sanguíneo en el sístole y así se ve en el diástole. Está llena, ¿cierto? Porque el corazón se irriga durante el diástole, ¿cierto? Y cuando ocurre la contracción de la musculatura miocárdica, estos puentes obstruyen, ¿cierto?, transitoriamente el flujo a través de estas arterias descendente anterior, que se ve complicada prácticamente como en el 80% de los casos, y las otras ramas de la arteria coronaria derecha en particular se ve como en un 20%. A pesar de ser una anomalía presente desde el nacimiento, las manifestaciones clínicas de esta anomalía pueden presentarse en las edades superiores a los 30 años. Aquí tenemos un trabajo de un autor brasileño, ¿cierto?, que muestra un puente miocárdico que no solamente pasa por sobre la arteria, sino también sobre la vena, eh, eh, la arteria descendente anterior y la vena cardíaca mayor, ¿cierto?, que está ahí. Y ustedes ven ahí el puente que está pasando en un ancho de unos 1,5 centímetros sobre esos dos vasos en relación con el surco interventricular anterior. Y aquí también nuevamente se aprecia, igual que en la imagen macroscópica del caso que vimos, que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo respecto de lo que ocurre en el ventrículo derecho. La incidencia de muerte súbita es de solo un 6% por esta patología, por esta variación anatómica o anomalía en atletas jóvenes de alta competición, mientras que es del 90%, mientras que más del 90% de estos eventos se registran en atletas mayores, edad media de 46 años o más, que practican deportes recreativos. Dado que el número es cada vez mayor de personas de mediana o mayor o edad senior que realizan actividades deportivas, la incidencia de muerte súbita podría aumentar. Ese es un dato que muestran estos autores, Marillón et al., que muestran otros casos de muerte súbita proyectados hacia la población general. Esta es otra imagen, ¿cierto? Una geografía que muestra entonces cómo la arteria está comprimida seriamente durante el sístole ventricular, ¿cierto? Y cómo está en la situación del diástole, lo que va afectando, ¿cierto?, el flujo sanguíneo a través de ella. En conclusión, entonces, este puente miocárdico se localiza con menor frecuencia en la arteria descendente anterior o interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda, y puede asociarse con eventos cardiovasculares graves como infarto al miocardio, arritmias y muerte súbita. Los pacientes sintomáticos deben recibir tratamiento conservador, drogas que dilatan los vasos coronarios, ¿cierto? Y cuando las situaciones no mejoran, hay que hacer intervención quirúrgica para poder hacer una miotomía y liberar entonces el trayecto que está puenteado, cubierto por estas fibras musculares que están cubriendo el trayecto de la arteria descendente anterior, situación que entonces puede mejorar el flujo coronario y aliviar la compresión de la arteria secundaria al puente miocárdico. En general, en un paciente joven que relata ciertas sintomatologías de dolor precordial, que puede tener pulso alterado, ¿cierto?, o arritmia, es necesario hacer un estudio bien dirigido
a buscar, ¿cierto? Estos puentes miocárdicos porque, como hemos visto, la incidencia de ellos, la prevalencia de esta variación o anomalía está entre el 20 y el 40% de la población. Ahí tenemos las referencias y esto es lo que le queríamos mostrar. Entonces, es un caso clínico que tiene como situación de punto de partida una variación o una anomalía en el trayecto, particularmente de la arteria descendente anterior, alguna de sus ramas, que puede ser solamente un leve puente que pasa sobre la arteria, ¿cierto? O que la arteria es bastante profunda, intramural, y que además tiene esta vaina de fibras miocárdicas que cuando ocurre el sístole la comprimen, ¿cierto? Y bloquean severamente el flujo sanguíneo a través de la arteria coronaria. Eso es lo que quería preguntarle. Hay una pregunta. ¿Se tomó en cuenta alguna abordaje invasión? Segmentos Sí, corporales. Sí, sí, Walter, se toman algunos datos de eso. Eso es lo que les queríamos mostrar y nos muchas gustaría gracias. entonces conocer algunas preguntas de la audiencia. Muchas gracias, doctores. Pues si le parece, pues arrancamos primero con las preguntas que nos han ido llegando. Y a ¿Ya? continuación, pues, que bueno, no sé si nos dará tiempo, pero también tenemos, como sabéis, el sorteo. Bueno, pues empezamos, si queréis, con Alberto Martínez, que nos comentaba que a lo largo de la exposición de ambos han salido distintos nombres, referencias como Moore o Gray. ¿Cuál cree que sería la gran diferencia entre este gran libro, el que ustedes firman, versus estos clásicos también de la anatomía? Gracias, Alberto, por la pregunta. Para nosotros los libros clásicos de anatomía son el Testilo Tardieu, el Cuvier, el Stitcher, el Tandler, algún inglés como el Gray original, y los libros como los que tú mencionas, el Gray, el Moore, el Hamilton, son libros que han ido bajando un poco la profundidad del conocimiento anatómico. Si uno lee El corazón en el testículo, son como alrededor de 300 páginas, y en estos libros como el Gray y el Moore no son tantas. Y cuando tú bajas el contenido, ¿cierto? Necesariamente tienes que dejar algún material fuera, y lo que ocurre con estos libros como el Moore y el Gray, que en general la consistencia, la profundidad de la descripción anatómica es buena, pero nos quita esta posibilidad de poder tener estas proyecciones clínicas o estos datos históricos de la aparición de una variación anatómica o de una situación en particular. De modo tal de que nosotros hemos utilizado mucho el Grade for Students, el Grade original, y vimos que teníamos una brecha para desarrollar nuestras ideas, incluyendo la aplicación clínica, incluyendo las variaciones anatómicas y lo más importante probablemente para el estudiante que está en el área, en una carrera de formación médica, es tener el recurso de tener el nombre clínico y el nombre anatómico en la misma presentación, de modo tal de que cuando llegue a la clínica y le pregunte por el triángulo de Pirogov, sepa a qué se está hablando, aun cuando la nómina anatómica tiene otro nombre. Mi querido Emilio, ¿usted quiere agregar algo? Sí, sí. A ver, yo creo que, claro, hay una muy buena diferenciación, doctor Insunza, ahí respecto a los libros antiguos, ¿cierto? La época de oro de anatomía. Después, estos libros nuevos obedecen mucho a la realidad de los programas y cómo la educación también cambió y se simplificó. Sin embargo, si tuviéramos que marcar algunas diferencias de este libro con los libros que comentan acá, que son justamente hoy día los más conocidos, como pueden ser El Muro u otro, eh, yo creo que hay varias. Primero, la profundidad del contenido. Nosotros acá escribimos un libro que está hecho en función de la terminología anatómica, término por término, y abordamos un contenido en mayor profundidad que la mayoría de los textos que se mencionan allí. Eh, por no decir si todos, no quiero ser agrandado, maestro, pero sí creo que sí. Ahora, así como un elemento diferenciador, es también el tratamiento morfológico de los contenidos. Porque claro, estamos hablando aquí todo el rato de anatomía, pero además aquí hay un complemento, que es la histología y la embriología.
Entonces hay un trato morfológico. Este es un libro que sirve, por ejemplo, para hacer un curso de morfología. No necesariamente solo de anatomía, sino que serviría para hacer un curso de morfología. Entonces, eso es algo que ninguno de los que se cita ahí lo aborda de esta manera. Otro aspecto a destacar sería el atlas fotográfico. Cada vez es más frecuente el uso de los esquemas, quedando de lado la fotografía por diferentes situaciones, entre ellas probablemente que cada vez cuesta más tener un programa de donación, ¿cierto?, donde poder conseguir en este caso imágenes. Y en este caso nosotros quisimos incorporar un atlas fotográfico y adicionalmente fotografías dentro del texto, que eso también es un elemento diferenciador, volviendo a los libros que están citados allí. Eh, y bueno, en relación con la profundidad está el tema también de las variaciones anatómicas, que hay un énfasis, tenemos más de 300 citas en este libro relacionadas con variaciones anatómicas o discusiones sobre ellas. Creo que son como los tres elementos diferenciadores principales, así como elementos que diferencian ya, pero son más detalle. Es, por ejemplo, que en general estos libros la aplicación clínica va en un cuadro aparte, nosotros la integramos dentro de la descripción de la estructura anatómica, de manera que no fuera omitida, porque nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando estudian anatomía o estudiaban con, por ejemplo, ya el Moore, en Moore, ¿cierto? Estaba la anatomía y después están los cuadros azules, que son muy buenos, los cuadros azules de Moore. Son muy buenos porque ayudan a entender. El problema es que el estudiante no va a buscar los cuadros azules, se queda solamente con lo que está en los textos. Entonces nosotros, en este caso, cuando hacemos las discusiones, las variaciones o la misma aplicación, la colocamos dentro de la descripción. Eh, yo diría que esos son como los elementos diferenciadores del texto respecto a los que se citaban por allí. Muy bien. Sí, Pues pero sí, sí, o doctor, sea, los disculpe. clásicos son hermosos de leer, ¿no? Sí. Pero son, yo creo que un docente de anatomía tiene que leer un clásico, tiene que haber leído un clásico en su vida, ¿no es cierto? Así como un docente anatómico tiene que haber disecado unos cuantos cadáveres, tiene que haber leído uno de los clásicos y después bajar esa información que es hermosa a sus necesidades docentes de la carrera en particular, considerando que cada vez hay menos docentes, menos recursos cadavéricos, menos horas para hacer esta docencia. Pues continuamos, tenemos una nueva pregunta. Bueno, van surgiendo, yo creo que a medida que van respondiendo van surgiendo más preguntas todavía de las que teníamos ya acumuladas. Pero bueno, vamos con esa Carolina Rojas, que os hace una pregunta. ¿La acumulación de grasa submuscular es una característica distintiva de los puentes miocárdicos o solo una característica que tenía el paciente que pudo haberlo predispuesto o que el puente lo llevara a la muerte súbita? El problema de la muerte súbita fue por el puente. Se ha visto puentes miocárdicos con muerte súbita en pacientes súper jóvenes, 28, 30 años, que no tenían un índice de masa corporal muy disparado, de modo tal de que la grasa visceral subbicárdica es un hecho de la causa en el paciente que está con cierto índice de masa corporal mayor, ¿cierto? Pero aquí el problema es el puente miocárdico y en particular estos puentes miocárdicos que dejan a la arteria en una situación intramural con esa vaina de fibras ampulares cardíacas que están rodeando al vaso que cuando se contraen eh, obstruyen seriamente el flujo a través de esa arteria. De modo tal de que el problema es el puente miocárdico en sí, más que la grasa visceral. La siguiente pregunta nos la comenta Walter Daza. La ¿Ya? siguiente, ¿se tomó en cuenta en el libro de anatomía algún tipo de abordaje invasivo e importancia relevante de los segmentos corporales? Sí, Emilio, tú lo destacaste en las cosas clínicas. Sí, efectivamente, justamente dentro de las cosas clínicas, cuando se redacta el libro, por ejemplo, no sé, hay un espacio que se llama área desnuda del pericardio, y allí se comenta, obviamente en el capítulo tórax, cuando sale pericardio fibroso, se habla de esta área desnuda del pericardio, su relación con la pared torácica y cómo es un buen sitio de abordaje para hacer, por ejemplo, una pericardiocentesis. También se comenta, por ejemplo, de los espacios intercostales y la relación entre pleuro y pulmón para hacer
los procedimientos de toracocentesis, ¿cierto? Para un drenaje pleural, o por ejemplo, en lo que les comentaba recién, eso ya tiene que ver quizás con las laparotomías que se hacen cada vez menos, pero igual, cuando hay que resecar, hay que movilizar intestino, una maniobra de Mattox, Cattle-Brach, se dice, se aborda por el surco paracólico izquierdo, se secciona, se separa la fase de coalescencia, se tracciona el intestino, se accede al retroperitoneo, o también algunas maniobras, por ejemplo, la maniobra de Pringle, este pinzamiento cuando hay que, a lo mejor quizás cortar alguna hemorragia relacionada con algunas ramas de la arteria hepática, por ejemplo, una colecistectomía. En varias partes del libro en realidad se hacen estos comentarios que, como les dije, los fuimos aprendiendo de los mismos clínicos que los enseñan después a sus estudiantes en los niveles superiores. Yo quiero agregar, Emilio, que esos datos de la maniobra de Kocher, de Mattox, ¿cierto? La maniobra de Pringle, son acciones que se pueden hacer en el cadáver. Si uno quiere disecar bien retroperitoneo, el anatomista, si quiere disecar bien retroperitoneo, tiene que movilizar el colon con la maniobra de Cattle, ¿cierto? O de Cattle-Brush o de Mattox. Y si quiere ver la cara posterior del duodeno con la cara posterior de la calcepagia, tiene que hacer la maniobra de Kocher. O sea, no es solo para la clínica, sino para hacer bien una disección anatómica de abdomen y eventualmente también de pelvis, de modo tal de que ese conocimiento, cierto, sirva a la clínica, pero para cuando esté disecando, el alumno con su docente va a recordarse, oh, por aquí hay que cortar. Si cortamos por el lado, por la gotera cólica medial, vamos a cortar todas las ramas cólicas. Si cortamos por la gotera paracólica, vamos a irnos librecitos, vamos a poder movilizar el colon ascendente, el colon descendente, de modo tal de que es un dato que se puede practicar en el cadáver. Y eso no se olvida. Haberlo hecho eso alguna vez no se olvida. Exactamente. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con la pregunta. No me quiero dejar nada porque es una pregunta bastante extensa y quiero que quede todo claro. La respuesta se la pregunta la formula Eidan Álvarez. Doctor, saludos cordiales. Me encanta la implementación de las variaciones anatómicas y de los eponimos, solo algunas obras lo incluyen. El detalle extenso y exquisito de la estructura es necesario para la aplicación clínica y o quirúrgica. Lo pregunta esto debido a que en su universidad la mayoría de los docentes son más del estilo antiguo, una descripción detallada. ¿Recomiendan realizar una combinación para suplir el detalle detallada la descripción? Ejemplo, anatomía humana de la tarjeta, Ruiz-Liar, anatomía tomográfica con aplicación clínica quirúrgica. Eh, los libros, cualquier libro de anatomía es útil para estudiar anatomía. El punto es, cualquier libro de anatomía es útil para las demandas que tiene un estudiante de una carrera del área de la salud que va a enfrentarse a su situación clínica. Y en esas condiciones, ¿cierto? Eh, el detalle largo que ofrecen algunos textos, como son los clásicos, eventualmente como también es la taller Williar, eh, van a consumir un tiempo enorme en la lectura, van a consumir un tiempo enorme para poder bajar y digerir la información, y el estudiante al final se va a ver totalmente sobrepasado por el caudal de información que tiene que recordar. En cambio, va a perder la posibilidad de poder tener un conocimiento acotado de los temas y la proyección clínica que tiene. Nuestros cursos de anatomía son cursos de servicio, no son cursos de anatomía pura, son cursos de servicio. En el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, la anatomía era prácticamente un tercio del currículum de medicina. Y ahí se pasaba, yo me acuerdo en la Chile, la docencia que hacíamos era anatomía sistemática en primer año, anatomía topográfica en segundo. 4 cursos de anatomía. Hoy día es, con suerte, un semestre y medio. Entonces hay que saber condensar aquel conocimiento duro pensando en las patologías más prevalentes y no dejar de dar la información relativa al uso de esa información. No importa, no importa solo el qué, sino que el para qué sirve esa información. Y en este caso nosotros tenemos que formar, como en la católica, un médico en 6 años, y tenemos entonces que entregar los conocimientos que sean lo más dirigidos posible a la actividad clínica que él va a tener que realizar a su egreso. Entonces, la pregunta para eh, Sara, me parece que era, es
Sí, los clásicos sirven, pero necesitamos textos que nos puedan focalizar la información y proyectarla rápidamente a la situación clínica. Eh, Cierto que uno quiere detalles. Antiguamente los docentes interrogaban a los estudiantes por la letra chica del testí, que eran un conocimiento muy finito de una cosa muy puntual que prácticamente a veces no tiene ninguna utilidad práctica. En cambio aquí nosotros la jugamos por proyectar no solo el qué, sino que el para qué están esos detalles. ¿No es así, mi querido Emilio? Sí, yo quisiera acotar algo. También anatomía no se estudia una sola vez. Hoy día la educación cambió el modelo. Entonces uno estudia anatomía en el pregrado cuando empieza a estudiar una carrera. Después estudia nuevamente anatomía cuando se dedica y se especializa en un área. Y que sería como un segundo nivel. Si, no sé, pues alguien a lo mejor es médico, estudia anatomía general. Si después es traumatólogo, estudiará anatomía del sistema locomotor. Y si después a lo mejor se especializa en antebrazo humano, estudiará particularmente esa anatomía. Por lo tanto, yo creo que el cómo se aborde la anatomía va a depender mucho del nivel en donde estemos y lo que nosotros podamos reconocer del valor de eso va a depender mucho también justamente de ese mismo nivel. Entonces, creo que ahí hay un punto. Muchas veces, frente a un mismo libro, la forma en que yo lo abordo va a depender de mi situación más que del libro. Buena puntualización, doctor. Pues vamos ya con la pregunta de Silvana Canto y vamos a casi a ir acotando un poco también por tiempo, porque ya casi estamos cercanos a la hora de formación y como saben también tenemos la parte del sorteo. La pregunta, repito, es de Silvana Canto, que les da la enhorabuena por el increíble trabajo que han realizado con esta obra. Y su pregunta es, ¿existe alguna causa específicamente embrionaria o derivada de alguna patología por la que se podría comenzar a desarrollar la vaina de fibra miocárdica descrita? ¿O únicamente se atribuye su aparición a una variación anatómica? La aparición de un puente miocárdico ocurre durante el desarrollo embrionario del corazón y dependiendo la posición más superficial o más intramural que tenga el puente miocárdico o el trayecto de la rama de la arteria coronaria, eso va a ser relevante para la gravedad que pueda tener ese puente miocárdico. En general, se clasifican los puentes miocárdicos en superficiales y profundos. Los superficiales son fibras musculares que pasan sobre venas y arterias, ¿cierto? Que no tienen no más allá de un par de milímetros de grosor y que con la contracción incluso se dice que permiten, comillas, ordeñar la arteria coronaria para que mejore su distribución. Los puentes coronarios profundos, que son los que tienen esta vaina de miocardios, de células miocárdicas rodeándolo, esos son los complicados porque esos son más anchos, 2 centímetros o más de ancho del puente, más profundos, sobre 5 milímetros de profundidad, y que van a obstruir seriamente el flujo. Y en esos casos, en un paciente que aparezca con dolor precordial sin ninguna otra patología valente, ¿cierto? Y que presente en algunos casos arritmia, particularmente en estado de algún ejercicio, paciente joven, esas personas tienen que ser investigadas respecto de la presencia de estos puentes miocárdicos, y que, como les dije, según el autor que uno lea, su prevalencia es entre el 20 y el 40%, que no deja de ser una población grande. Ahora, lo terrible es que ese puente miocárdico en un paciente de sobre 40 años puede ser letal si es que ese paciente comienza a hacer alguna exigencia de ejercicio, ¿cierto? Más allá de lo conveniente, sin que se haya logrado pesquisar esta situación de puente miocárdico. Muchísimas gracias. Formulamos ya la última pregunta y damos paso, si les parece, a la parte de sorteo. Es una pregunta que recuperamos un poco también de una entrevista que realizamos previamente, que os invitamos a todos los espectadores a leer, que tenemos en nuestro blog. Ahora os dejaré a continuación en el chat el enlace para poder acceder a ella. Y creo que ahora mismo estamos a las puertas de unas vacaciones de Navidad, muchos de los estudiantes también vacaciones de verano, según en la zona geográfica en la que se encuentren. Pero también es una parte también para entender cómo esta obra que han realizado el doctor Farfán y el doctor Inzunza apoya en dos metas que yo creo que todo
que todo estudiante, alumno o profesional tiene, una para la parte de exámenes y otra para la parte clínica. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿cómo ayuda esta obra a los estudiantes a la preparación de sus exámenes y a la práctica clínica? Como bien lo dijo el doctor Farfán, ¿cierto? La información anatómica es sólida, es relevante, está cubriendo el ámbito de la aplicación de ese conocimiento en la clínica. El libro tiene una información sobre histología que es importante conocer en los distintos órganos y tejidos, y también del desarrollo, que es otro dato importante para tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso con los puentes miocárdicos que tienen su origen durante el desarrollo del corazón. El texto tiene estos datos clínicos que son relevantes, esta información anatómica que es sólida y consistente, tiene el atlas que mostró el profesor Farfán de sección anatómica que permite entonces educar el ojo a la imagenología tomográfica en particular, ¿cierto? Tiene disecciones y tiene muy buenos esquemas que gentilmente nos permite usar el doctor Richard Brake desde su libro eh, Anatomía para estudiantes, ¿cierto? Anatomía humana para estudiantes. Y ese compilado de elementos permite entonces que los alumnos tengan una visión anatómica real por las fotos, una visión seccional por el atlas, una visión de la conceptualización general topográfica tridimensional de una estructura por los esquemas que son muy bonitos, los del Drake, ¿cierto? Y estos datos clínicos con las variaciones que ha mencionado el profesor Farfán, de modo tal de que presenta una descripción que es útil y fácil de leer para poder preparar adecuadamente sus certámenes y sus exámenes teóricos y prácticos. ¿No es así, mi Sí, querido Emilio? sí. Yo ahí quisiera puntualizar eh, dos cosas. Nosotros en anatomía, como estamos en un ciclo preclínico, un ciclo básico, eh, cuando vemos en términos de cuáles son los conocimientos y los resultados esperados, siempre nuestros descriptores de los cursos dicen reconocer, identificar, porque parten desde lo más básico, el conocer algo para poder después saber cómo se llama. Entonces yo creo que este libro, por ejemplo, aporta mucho en la identificación de estructuras con la fotografía. Creo que ese es un buen aporte, porque observar fotografía o justamente estimula eso, la observación. Observar no es lo mismo que ver. Observar es diferenciar detalles, reconocer, y una fotografía siempre tiene todo. Por lo tanto, yo creo que la fotografía, el atlas, ayuda mucho a desarrollar la observación, lo cual, por ejemplo, es útil en una gincana, en una evaluación práctica. Por otro lado, creo que especialmente para quienes tienen la capacidad de, de trabajar con preparados anatómicos eh, reales, ¿cierto? Con cuerpo humano, el libro se enfoca mucho en la descripción de las relaciones anatómicas. Yo me acuerdo que la relación anatómica era algo cuando yo era estudiante, me complicaba mucho la existencia. A lateral, a la derecha, adelante, arriba, abajo, porque no reconocía en ellos la utilidad. Hoy día cuando uno deja a un estudiante, por ejemplo, con un preparado anatómico, si uno le empieza a hablar de relaciones y las va mostrando mientras, por ejemplo, no sé, queremos buscar el nervio musculocutáneo. Uno le dice, ya, mira, para buscar el nervio musculocutáneo tienes que ver el brazo por anterior, a lo mejor hay que levantar la piel, a lo mejor hay que levantar la fascia, a lo mejor hay que levantar el bíceps braquial y entre el bíceps y el braquial vas a encontrar el nervio. Esas relaciones, cuando uno tiene clara la importancia de la relación anatómica para poder explorar, para poder y reconocer lo que estoy explorando, es muy bueno. Entonces, creo que en ese sentido también el esfuerzo lo hemos hecho para poder decir, aquí hay mucho énfasis en las relaciones porque eso permite la exploración, que es un nivel un poco más complejo en la anatomía. O sea, primero es identificar, que yo le puedo dejar a un estudiante un preparado listo con pines para que identifique lo que está allí. Y otra cosa es que yo le pido a un estudiante, necesito que tú busques tal cosa, porque esa búsqueda requiere de este conocimiento un poco más global, ¿cierto? Y en ese sentido el libro yo creo que aporta a la exploración anatómica en la descripción de relaciones, que insisto, muchas veces cuando uno las lee sin tener un contexto, uno como que tiende a perderse.
Pero si uno tiene claro el contexto, se va acompañando a lo mejor de una imagen, ni siquiera un cuerpo, de una imagen, y va leyendo esto, hace todo el sentido del mundo. Y se aprende, se analiza, y yo creo que se aprende mejor. Entonces yo creo que desde la identificación y la relación anatómica aportamos harto a, al aprendizaje de la anatomía, pero también a la práctica clínica. Porque muchas de estas cosas después se comentan, especialmente cuando los estudiantes a lo mejor rotan por alguna sala de cirugía, no sé, pienso en odontología, pienso en medicina, ¿cierto? Que están ahí, les empiezan a preguntar y si levanto acá o qué es esto, lo tienen que ver y creo que aportamos desde esa vereda. ¿Puedo agregar algo, Javier? En el abordaje quirúrgico actual, donde se hacen ventanas chiquititas en que se tiene que entrar con instrumentos que son muy finos y que pueden tener una visión panorámica de la cavidad abdominal o abdominopélvica, es más necesario ahora tener las referencias de relaciones en las estructuras. Un cirujano hoy día tiene que saber de que si supera tal plano, va a encontrarse en esa zona el trayecto vertical de tales o cuales elementos, y que si se mueve un poco más hacia la derecha, tiene el riesgo de pasar a llevar un vaso grande, si se mueve un poco más a la izquierda, va a pasar a llevar un vaso chico. Esos datos tiene que tenerlos en mente el operador que está haciendo, porque está entrando por un portillo chico para ver, ¿cierto? En un campo que tiene que moverse para poder ver la tridimensionalidad que hay dentro de esa cavidad, de modo tal de que cada vez más los conocimientos de relación anatómica están siendo requeridos en la clínica, y lamentablemente cada vez menos tiempo hay para hacer la docencia anatómica. Pues muchísimas gracias y también a los espectadores por asistir y permanecer atentos y espero que ahora que arrancamos esta parte de sorteo, como les comentábamos, donde van a formular unas preguntas los doctores, pues más o menos en los últimos minutos os hemos ido informando puntualmente a través del chat de las instrucciones que debéis seguir. Por ser una primera experiencia, una primera toma de contacto con ambos dos, con el doctor Farfán y con el doctor Inzunza, la comunicación se ha hecho de una manera más unidireccional, en la que ellos han hecho una exposición con el reporte de un caso práctico inspirado en el libro y apoyado por el mismo. Y en esta ocasión, pues no daremos paso, no daremos voz a los espectadores, pero sí podéis responder a través del chat. La idea es que ellos formulen una pregunta, respondéis y aquellos, como va a quedar registrado este chat, tanto en la grabación que en los próximos días compartiremos, como a través de la propia plataforma Zoom, pues nosotros determinaremos, en este caso, el que primero haya respondido de manera correcta, que lo estimarán los doctores, pues será el ganador de cada una de las preguntas. Os recordamos que una misma persona no puede ganar las dos copias de ebook que están en el sorteo, por hacerlo de la manera pues, que por lo menos haya dos beneficiados de ello. Y nada, simplemente eso, dejarnos vuestra respuesta a través del chat, respuesta correcta ganadora, la que sea en primer lugar, y las próximas 24 horas nos pondremos en contacto con vosotros a través de email. Pues muchísimas gracias. Os dejo ahora, doctores, para que formuléis vosotras la dinámica. Bien, yo hago una pregunta, Emilio, de lo que yo presenté y después una de tu presentación. ¿Te parece? Bueno, Entonces la pregunta para el público querido que está detrás de la tela del computador y que está siendo ubicado a lo largo de Latinoamérica, eventualmente a través de España. Agradecemos primero la gentileza del CEBIER, permitir esta comunicación. Segundo, permitirnos escribir este libro. Es muy raro que de Latinoamérica surja un libro que vaya hacia el norte. Normalmente nosotros recibimos publicaciones que vienen desde el hemisferio norte hacia el sur. Esto es al revés y estamos muy orgullosos de ello. Y la pregunta para el público es, ¿qué rama coronaria de la arteria coronaria es la que se ve afectada más frecuentemente por puentes miocárdicos? El primero que responde tiene, ahí descendió. Tú tienes que tengo la evaluar respuesta. eso, Javier, pero tiene que ser la primera que respondió bien, y de la que yo veo es, después de listo aparece Nicolás Cortés, descendente Nicole, anterior. Nicole Cortés es la primera que respondió. ¿Está bien la respuesta? ¿No, profe? Nicole Cortés, sí. Ella fue la primera que respondió, así que esa sería la ganadora de esta pregunta, mi querido Javier. Estás en mute, Está estás muteado, está muteado.
Tienes que Lo poner siento. Es que ahí. ha sido tan rápido que es que prácticamente no me ha dado tiempo ni a quitarle el mute. Es que me ha sorprendido porque estaba usted acabando de formular la pregunta y prácticamente han aparecido las Y, respuestas inmediatamente. Pues sí, en efecto, Nicole Cortés ha sido la ganadora de oye, esta primera copia. Nicole Cortés. ¿Ella de Excelente, qué Nicole. región es? ¿De dónde es? prof, está diciendo que es alumna de estudiante diplomado. Asumimos que de La Serena, de Chile. ¡Ay, qué bien! Quedó en Chile ese primer De La libro, Serena. mi querido Muy bien. Javier. Y ahora viene Emilio con su pregunta para la segunda Muy bien, premio. doctor. Sí. Ya, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, yo presenté el libro, ¿cierto? También obviamente me sumo a los agradecimientos a todos los asistentes, a Elsevier por el apoyo, por la organización de este webinar. Y mi pregunta, yo creo que la respuesta va a ser un poquitito más larga, pero eh, la pregunto por acá. Respecto a los elementos que caracterizan a este libro, ¿cómo se trata la terminología anatómica en este libro? ¿Cómo es el uso de términos? Pregunta para el público. Sí, creo que en esta ocasión se lo están. Es que es más largo de responder. Sí, Ya. sí, sí, pero bueno, ya llegan las primeras respuestas. O sea, Eh, Ramón no es el primero en responder. Bueno, perdón, disculpa, Camilo. es Camilo Contreras. Camilo En el Contreras. chat aparece después de muchas felicidades, Nicole, y aparece Camilo Contreras que Eso dice es. epónimo y nomenclatura internacional. ¿Está correcto, mi querido Emilio? Está correcto, Está correcto. correcto. Camilo Bueno, Contreras. pues Camilo Y Contreras, enhorabuena porque ha sido el ganador de la segunda copia que sorteábamos hoy, de la obra del doctor Farfán y doctor Inzunza. Y nada, la verdad, me ha sorprendido la rapidez con la que han respondido a ambas preguntas, sobre ellos, todo ellos te la vean más primera. con los 5 dedos. Hacen tuc, 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 ¿sí? ¿Y él es de dónde, Camilo? Camilo, en este Dice que caso, él cede perdón, si me responde. su ebook. Podemos hacer la segunda entonces. Él Entonces, cede su libro y la segunda que respondió, o el segundo que respondió fue... eh, está Sí, José. yo ahí quiero decir algo, ¿ah? Sí, Quiero, claro, por él es quiero, supuesto. docente. quiero señalar algo. Quiero ¿Eh? señalar algo. Gracias, Camilo, porque me estaba sintiendo en aprieto, porque Camilo es de Colombia, es de la Universidad de Pamplona. Yo lo conocí en el Congreso ahora en Colombia, en ¿Ya? Morfología. Entonces, chuta, yo vi que ganó y dije, uy, van a pensar que esto está arreglado, pero Camilo, antes de que pasara cualquier cosa, dijo, yo cedo mi ebook. Así que muchas gracias. Saludos a Camilo, a sus compañeros ahí de la Universidad de Pamplona que seguramente están Pues conectados. muchas gracias, Súper. Y entonces, Camilo. Javier, el segundo sería José Ramón Urdaneta. Sí, en este caso, José Ramón Urdaneta sería el segundo. Una vez accedido, en este caso, Camilo gentilmente su premio. Entonces, en Premio. este caso, José Ramón, pues enhorabuena porque ha sido el ¿Y ganador. él de dónde es? ¿Nos puede escribir de dónde Sí, es? José Ramón, si haces el favor de decirnos también, gracias a ti, José Ramón. Valdivia. Chile, Valdivia, Valdivia. Chile, mira. Valdivia. Súper. Austral, Universidad Austral. Súper, Bueno, qué bueno que... ciudad de anatomistas. Sí, ujú. ciudadana. Ulises Hofer. Bueno, Claro. voy a empezar a pensar que también país de anatomistas, porque Hugo Porque Hernández viendo Palama. también cómo van luego las competiciones internacionales que realizamos también y todo, ahora voy a empezar a pensar que Chile es un foco, un epicentro de anatomistas brutal, la verdad, Súper. en todos los sentidos. Eh, Pues nada, ok. pues muchísimas gracias a ambos, el doctor Farfán, doctor Inzunza, por la sesión, por la preparación, por el tiempo dedicado, el previo, el durante, el post que también tendremos. Y nada, y muchísimas gracias también a todos los espectadores. Les voy a ceder la palabra a ambos ya para que despidan la sesión. Pero nada, agradecerles muchísimo y también a la participación de todos los espectadores, que ha sido muy activa, muy enriquecedora. Y nada, simplemente emplazaros a que en los próximos días, en el enlace que os compartíamos a lo largo de la sesión en el chat, pues subiremos la sesión completa grabada. También podéis acceder en nuestros canales sociales, en Instagram, en ebook. Hemos dejado parte de la exposición de Inzunza en nuestro canal de Instagram, por si queréis echar ya un vistazo.
como esa previa, un poco un aperitivo, pero luego estará en el blog todo completo con también alguna pequeña destacado de las declaraciones de ambos autores. Así que os cedo la palabra ya para que despidáis esta sesión. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Yo quiero primero agradecer al CEBIER que nos ha acogido, nos acogió con la idea, nos ha acogido con esto de poder hacer la promoción del texto, nos permitió a través del doctor Drake utilizar ese caudal de imágenes que tiene que son muy bonitas y que nos ha permitido entonces salir con este texto que pensamos que es un aporte para la docencia en los tiempos que corren, que tiene que estar dirigida a la función, ¿cierto?, clínica, a la actividad clínica, que es lo que nosotros pensamos. No es relevante el qué, pero también hay que meter el para qué. Y hoy día, con los tiempos que corren, con poco material, con tiempo ajustado, hay que hacerlo bastante más fácil de poder llegar a tener conclusiones certeras, buenas y aplicadas. Uno. Dos, agradecer a Javier y a Laura que nos han acompañado en esta interesante actividad, me gusta mucho. Agradecer al público que estuvo con nosotros aquí. Lamentablemente no podemos hacer una conversación por los tiempos, por el sistema, pero agradecemos esta posibilidad de poder llegar más allá de los límites de nuestro país, que es largo y flaco, a Latinoamérica, eventualmente España. Y estamos muy agradecidos de eso. Y qué rico que tengamos dos libros, dos personas que van a recibir un texto de nuestra autoría. Y obviamente agradecer a Emilio, que ha estado siempre juntos, y ya estoy preparando otro reporte de caso, que también va a ser fatal. Todos han sido fatales, ¿ah? Los dos que hemos pasado han terminado eh, con necropsia, pero así es la realidad clínica. Así es la realidad clínica. Mi querido Emilio, Yo simplemente me sumo a los agradecimientos y a la oportunidad. Espero que tengamos otras instancias, veamos este reporte fatal nuevo que tiene, pero que tenga una explicación anatómica que la podamos encontrar en el libro. Los invitamos a todos a conocer este trabajo que desarrollamos durante varios años y esperamos poder contribuir, ser un aporte a la disciplina desde la visión que le damos nosotros a este libro, que es como creemos que nos parece que se debería enseñar la anatomía hoy día. Así es que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.